tema de vital importancia en todos estos 20 años que hemos transcurrido de gobierno totalitario es la concreción y la unión de los ciudadanos, no de partidos políticos, de los ciudadanos. Quiero que entiendan muy bien lo que quiero expresarles, porque puede ser personas que no estén de acuerdo con lo que digo, que es natural y lógico, pero en este momento yo quiero reforzar la idea de la ciudadanía. El ciudadano es básico en toda entidad política, es la figura principal, no son los partidos. El ciudadano se organiza, crea el Estado, crea el marco legal constitucional y desarrolla una actividad política, geopolítica y de desarrollo interno. Los partidos son el equilibrio, el punto de contacto entre el poder, los ciudadanos, para tener un equilibrio de gobierno y en cada país. ¿Y qué ocurre? En Venezuela los venezolanos nos critican cuando opinamos, no nos dejan hablar. Y no solamente en este momento. En el pasado la democracia se fracturó porque los venezolanos se sentían engañados por los gobiernos, no se les permitía hablar sino a través de los voceros de los partidos políticos, y por otra parte no se concretaban las demandas sociales que realmente necesita el ciudadano. Por eso es que la democracia punto fijista o la democracia pasada en Venezuela sufrió un grave descalabro cuando factores importantes del país, las élites y las Fuerzas Armadas se combinaron para derrocar a un presidente. El 4 de febrero el presidente me decía a mí personalmente en el vehículo que salimos de Miraflores: esto tiene que controlarse antes del amanecer, porque cuando la sociedad salga a la calle se cae la democracia y se cae el gobierno. Eso ha faltado en la sociedad venezolana en este momento que estamos viviendo desde hace 20 años. Entonces, ¿qué falta? Esa noche no se pronunciaron los militares en un golpe militar, un cuartelazo, pero no se cayó el gobierno. ¿Por qué? Porque faltó el componente civil, no partido, repito, el ciudadano en la calle o en sus residencias o en sus trabajos, pero una expresión política del ciudadano para lograr el cambio. Acaba de producirse en Puerto Rico, renunció el gobernador de la isla, el gobernador que prometió enviar ayuda humanitaria y que prometió enviar barcos y aviones para ayudar a los venezolanos, que se convirtió en una tremenda farsa. Ese gobernador fue destituido, tuvo que renunciar. ¿Qué ocurre? Nosotros los venezolanos no estamos unidos, la conciencia colectiva no se ha despertado. El problema es que estamos en una banda de criminales que está gobernando. Los militares han sido engañados o utilizados desde el principio, desde el 4 de febrero del 92 hasta el presente, en diferentes factores y en diferentes estadios de la formación y la conducta militar bajo el marco constitucional, que ya no existe para ellos, aun cuando haya el malestar y hay la impronta cubana en el control de las Fuerzas Armadas y del país en general, pero que los militares no tienen ninguna capacidad para reaccionar, y los pocos que han reaccionado han sido vendidos, han sido capturados y han sido asesinados, como todos lo sabemos. Caguaripano preso, el asistente Caguaripano muerto, el capitán Arévalo y el comisario Oscar Pérez. Eso es para incrementar el miedo en las fuerzas militares. Necesitamos organizar a los venezolanos, que se organicen, que se determinen. La defensa de nosotros es en nuestra organización. Ya no pueden las organizaciones políticas defendernos, ya no pueden las fuerzas policiales, ya no pueden los organismos del Estado, ya el gobierno no le interesa sino seguirnos destruyendo. Entonces tenemos que reaccionar, tenemos que organizarnos por comunidades, tenemos que prepararnos para defendernos, porque estamos viendo cómo los grupos armados y cómo las facciones de malandros que tiene el gobierno armado para amedrentarnos está acabando con los ciudadanos y está invadiendo inclusive las residencias privadas y persiguiendo ciudadanos en donde estén, que consideren que son enemigos o que son fanáticos antigobierno. Entonces eso tenemos que hacerlo. El planteamiento criminal del gobierno tenemos que entenderlo muy claro. Ya no es el régimen totalitario que se roba el dinero. Ya no es el régimen totalitario que hace lo que le da la gana y le permite la permanencia en Venezuela de fuerzas extranjeras, militares y civiles. Ya el gobierno va más allá, va a reducir al ciudadano. Es el famoso hombre nuevo de Che Guevara y el famoso hombre nuevo de Chávez cuando empezó su gobierno. Es el famoso discurso político de las Fuerzas Armadas del Pueblo.
para dominar el pueblo y hemos visto cómo esas Fuerzas Armadas fueron desnaturalizadas y nos han agredido y asesinado en muchísimos casos y de una manera incuantificable hasta hoy. El pueblo venezolano tiene que unirse, tiene que organizarse, tenemos que levantar la conciencia ciudadana, tenemos que retar a los gobiernos, tenemos que retar al régimen, pero no exponiéndonos a la amenaza de la punta de los fusiles, de las bayonetas o de la tortura. Tenemos que organizarnos masivamente y determinar que el gobierno tiene que irse. Ningún país extranjero, ningún país del mundo, ninguna autoridad política del mundo, ningún ciudadano del mundo va a querer ayudar a Venezuela si nosotros no demostramos con pruebas y con acción que estamos dispuestos a salir del régimen. Es muy cómodo de algunos políticos venezolanos que dicen, bueno, ok, vamos a pedir el TIAR, vamos a invocar ese manifiesto regional, ese compromiso regional, para que entonces los otros países nos ayuden. Eso no es así. Nosotros tenemos que dar los pasos iniciales. Ya la hemos dado miles y miles de veces. Hemos sufrido el asesinato y la muerte de jóvenes, viejos y ancianos. El descrédito mundial del gobierno venezolano es máximo, pero tenemos que reaccionar. Y la reacción no es en la calle, puede ser un paro en nuestras casas, puede ser un paro descentralizado a nivel nacional, puede ser una expresión internacional con los que estamos exilados y los que estamos fuera del país, que tenemos una fuerza social y una capacidad para expresarnos porque tenemos libertad y podemos decir las cosas como son y que nos escuchen al mundo con los medios de comunicación no vendidos y cartelizados, porque hay otro problema. Los medios de comunicación venezolanos en el Venezuela, en el territorio, y los venezolanos en el extranjero están cartelizados por una facción política, oposición, favoreciendo a un partido o a un grupo de partidos políticos, o en el gobierno negando lo que realmente ocurre en el país. Nosotros tenemos que despertar conciencia. Nosotros los que estamos en el extranjero no somos enemigos. Yo no soy enemigo Guaidó de ninguno de ellos. Yo quiero la libertad de mi país y yo apoyo y opino a quien trabaje en función de la libertad, pero en una función concreta, una actividad real, una actividad planificada, una actividad organizada. Palabras al viento, palabras al vacío, para contentar relativamente a la sociedad que está inerme y destruida, para decir es que estoy haciendo y al final no están haciendo nada, porque es muy poco lo que se hace. El servicio exterior nuestro no ha trabajado en función de la necesidad que tenemos que mundialmente se conozca la masacre y el genocidio que hay en Venezuela. Están ocupándose de otras cosas subalternas frente al problema real, que es la vida y la sobrevivencia de los venezolanos. Tenemos que exigir, primero, a los políticos que entiendan que no podemos estar jugando con ellos, ni estamos en campaña política para ver quién gana o quién queda mejor parado a la salida del régimen. El régimen no va a salir solo, tiene que salir por la presión internacional y la intervención en Venezuela de fuerzas importantes que permitan la salida del régimen. Quien no esté en esa dirección sigue corriendo la arruga y seguimos sufriendo. Ya llevamos 20 años. Cuba lleva 60 años por el mismo huequito y el mismo maniqueo y la opinión manoseada y el compromiso y la venta y la traición. Yo no dudo, repito, no dudo que en la oposición venezolana hayan personas vendidas y compradas por el gobierno. Tantos foros de discusión, el grupo de contacto en Roma, en España, perdón, el grupo de Barbados, el grupo de Noruega, el grupo de Lima. Yo me pregunto, Dios mío, ¿por qué tantos grupos? ¿Cuál es la razón que se atomice la oposición venezolana en grupos de diálogo? ¿Qué dialogan? ¿Qué están buscando? ¿Es por sectores? ¿Es por partidos? ¿Es por intereses? Yo no entiendo realmente. Yo quisiera que el presidente interino aclare a los venezolanos qué es lo que quiere y para dónde nos va a llevar. El cese de la usurpación es el primer paso, pero todavía yo no veo concreto el cese de la usurpación.